Mis hermanos, buen día a todos. Que el Señor les bendiga. Bueno verles un domingo más, conectados. Eh, Damos gracias al Señor por el día, por concedernos este momento de poder reunirnos en torno a la mesa, ¿cierto? Para servirnos este pan. Eh, Hoy, como decía nuestra hermana Rosita, el mundo se ha propuesto memorar la resurrección, ¿cierto? La resurrección de Jesucristo. Y lo conmemora escondiendo huevitos. Eh, es chistoso, pero a veces a nosotros nos pasa lo mismo. No pasa más allá de simplemente una fecha más, pero siempre tenemos que tener en consideración que nuestro Cristo resucitó. La muerte no le pudo contener, ¿cierto? El sepulcro no le pudo contener, porque a él no le quitaron su vida, sino que él la entregó. Y él tiene poder tanto para darla como para volverla a tomar. Maravilloso es el Señor. Eh, y nuestra esperanza está en ese poder maravilloso de Él, en que Él tiene poder también para hacernos vivir a nosotros, ¿cierto? Resucitó. Jesús resucitó. Bien, hermanos. Nuevo ciclo de clases, ¿cierto? 2 meses. Vamos a estar tomando un tema. Y me voy a saltar un poco lo que veníamos viendo, porque habíamos quedado en el libro de jueces, ¿se acuerdan? Vimos un par de jueces, nomás alcanzamos a ver Gedeón y un poco de Sansón. Pero orando al Señor, meditando, el Señor me llevó a avanzar un poquitito. Vamos a saltarnos un poco el libro de jueces. Le invito a que usted también haga la lectura del libro de jueces en su casa, pero vamos a comenzar con los libros de Samuel. ¿Y por qué? Porque cada vez que la palabra nos hablaba por el tema de la familia, yo mientras escuchaba la palabra decía, oh, pero esto hay una cuestión muy parecida en Samuel. Oh, pero la historia de pero le pega medio a medio. Y sí, creo que podríamos resumir como Samuel como historias de familias. Hay muchas historias de familia de sacerdotes, de reyes, y de gente quizás simple como nosotros, que no tiene quizás algún cargo, un nombre así como un rey. No sé si hay algún rey aquí. A lo más cuando va a la feria le dicen mi rey, ¿qué va a querer mi rey? Pero más allá de eso, ¿cierto? No hay ninguno. ¿Hay algún rey por acá? Estaría bueno. Pero no, ¿cierto? Eh, y la palabra es maravillosa, porque este libro de Samuel se encarga de mostrarnos, hacer una radiografía de muchas situaciones de familia. Muchas situaciones que no están muy ajenas a lo que nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Que puede vivir cada uno de nosotros. Eh, Así que vamos a pedirle al Señor claramente que Él nos ayude a, a poder extraer enseñanzas de este libro. Y para comenzar, obviamente, el libro se llama Samuel y se le atribuye la autoría a este hombre, pero sabemos que Samuel no escribió todo el libro o no relató todo el libro, ¿cierto? No pudo haber sido él porque se relata su muerte. Y el libro de Samuel comprende unos 130 años de historia, aprox, ¿ya? Unos 130 años. Nosotros en la Reina Valera, ¿cierto? Lo tenemos dividido como dos libros, primer libro y segundo libro, pero la Biblia hebrea no lo tiene dividido de esa forma, ¿cierto? Para ellos es como un solo libro, pero en dos tomos, podríamos decir, como en dos secciones nomás. Forma parte del Nevim, ¿cierto, Gonza? Del Nevim, la parte de los, los profetas. Eh, y más que eso no le quiero mencionar, no quiero que nos vayamos muy... Esta es este libro forma parte, ¿cierto?, de los libros históricos y es
es el libro que viene a continuar la historia de los jueces. Samuel viene a ser un hombre, un personaje de transición entre, entre la historia de los jueces, ¿cierto? Y el ingreso a la monarquía, ¿ya? Es un personaje muy, muy trascendente en la historia de Israel. Con él también comienza la labor sacerdotal como formal. Así que es un hombre muy, muy, muy singular dentro de la palabra. Eh, y rescato un poco también lo del devocional, eh, que es maravillosa la palabra del Señor, como Jesucristo. Jesucristo nos enseña y nos sigue enseñando hasta el día de hoy. Como bien decía nuestra hermana Dani, no vamos a hacer un lavado de pies, porque no es eso a lo que nos quiere llevar la palabra, ¿cierto? Aparte, el lavado de pies hoy no es una costumbre nuestra, no es que no nos lavemos los pies, ¿cierto? Sino que hoy en nuestros hogares no hay un siervo que se dedique a eso, ¿cierto? No hay alguien que no es parte tampoco de un protocolo de recibir a las personas de hospedaje, ¿cierto? De hospedaje, el que llegue alguien de visita a nuestra casa y, bueno, quizá hoy día con pandemia podríamos pegarle una rociada con amonio cuaternario, ¿cierto? Pero no existe, ¿cierto? Esa labor de lavar los pies a alguien que recibamos en nuestra casa. Pero sí hay labores, ¿cierto? Hay labores que nosotros hacemos por el prójimo, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros cercanos, y que somos llamados a realizarla con amor y nunca sentirnos menos por hacer alguna de esas labores, ¿cierto? Quizás por ahí más de alguno nunca quiso hacer el aseo en la iglesia porque hacer los baños quizás no estaba a su altura. Pero como Jesucristo, y eso es lo que nos viene a decir, eh, que el siervo no es mayor que su Señor. Y Él nos vino a enseñar humildad, ¿cierto? Humildad. La verdadera humildad, no la que fingimos, sino la verdadera humildad. Y, y es importante, y yo rescato mucho lo que decía nuestra hermana Dani, porque, y seguimos hablando del tema de la familia, es importante el tema de que los padres aprendamos a la humildad, porque así irán a ser nuestros hijos como seamos nosotros. Yo recuerdo frases para el bronce, yo no la escuché, me la contaron, es medio cagüín lo que voy a decir, pero hubo un niño que en algún momento hizo un comentario de que este país lo tenía aburrido, que este país lo tenía aburrido y que se quería ir fuera de este país, y se quería ir a Italia. Como con el Gonza nos queremos ir a Italia, ¿cierto, Gonza? Estamos practicando el idioma. Y este niño se quería ir a Italia. Y y le hago la pregunta, ¿usted cree que ese niño de su cabeza nació el tema de que este país lo tenía aburrido y que se quería ir a Italia? Yo creo que ni siquiera sabe lo que es Italia. No tiene idea de lo que es Italia. Pero él escuchó y lo repitió, ¿cierto? Eh, Cuán importante que tengamos cuidado con nuestros comentarios y con nuestro corazón en general, ¿cierto? Que haya, que haya humildad en nuestros corazones, que haya humildad en nuestro actuar. Y bien, basta de introducción. Quiero que vayamos, ¿cierto?, al primer libro de Samuel, al capítulo 1. Vamos a comenzar por el comienzo, obviamente. Capítulo 1. Y vamos a dar una primera lectura desde el versículo 1 al 20. ¿Algún voluntario que nos quiera ayudar con la lectura? Bueno, del 1 al 20, ¿cierto? Hubo un varón de Ramín, de Sofín,
del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, estrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu siervo, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Gracias, hermano Jaime. Bueno, yo creo que más de alguno ya había leído o conocía por lo menos la historia. Pero hay varias cosas que podemos rescatar de acá. Es una buena radiografía para saber lo que va a venir para adelante. A modo de introducción, este capítulo 1 es muy bueno. Nos parte hablando acerca de un hombre, ¿cierto? El padre de familia. Su nombre es Elcana, ¿cierto? Elcana. La Biblia, el libro nos comienza a relatar sobre él, ¿cierto? Nos relata un poco de dónde viene, era efrateo, ¿cierto? Dónde vivía y de quién era hijo, perdón. Y nos comenta enseguida
después de hacer nuestra introducción de quién es él, dónde vive, nos dice que hay una situación familiar compleja, hay un problema. Y el problema del Cana, dice el versículo 2, y tenía él 2 mujeres. Suficiente para tener problemas para toda la vida, ¿cierto? Lo podemos tirar un poco para el chiste, pero es importante hacer notar algo. Porque más de alguno, no sé si por ahí algún vivito, por ahí alguna vez se hizo la pregunta, ¿y por qué hoy día no practicamos la poligamia? O por lo menos la bigamia aquí como muchos de los patriarcas. Por ahí el Gonza, después del Instituto Bíblico, saca su doctrina, dice, ¿no? Si la bigamia es bíblica, y se lanza ¿cierto? Con 2 esposas, del céfalo, ¿cierto? Mi consejo y el consejo de la palabra Gonza, y el libro de Samuel, creo, los libros de Samuel y de Reyes son de los libros que más nos aclaran este tema. Podemos partir diciendo que obviamente que Jehová le hizo una mujer a Adán, no le hizo 2, ¿cierto? Le dio una esposa. Y en estos libros históricos vemos también cómo la bigamia y la poligamia en general a los personajes bíblicos les trajo problemas familiares serios. Y usted sabe, usted no es hacerle un spoiler de lo que viene para adelante, usted sabe lo que vivió, por ejemplo, David. David, David era cosa seria y, y le trajo problemas esta práctica que él tenía. Salomón, por su parte, también. Eh, y bueno, y acá nos dice que tenía 2 mujeres. Eh, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina, ¿cierto? Y el problema era el siguiente, que Penina tenía hijos y Ana no los tenía, ¿ya? No los tenía. Este es muy parecido a una historia anterior, ¿se acuerda? Em, Raquel, ¿se acuerda Raquel? Es como nos vuelve a relatar una misma situación. Y después nos hace el versículo 3, nos comenta otra cosa acerca de este hombre, el Cana. Nos dice que este varón todos los años subía de su ciudad para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y podemos rescatar también de que este era un varón piadoso. Recuerda que venimos saliendo del libro de los jueces. Sé que no lo vimos mucho, pero hablamos siempre de que el libro de los jueces es un tiempo de transición muy oscuro, donde el pueblo se olvidaba fácilmente de Jehová y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerda que el final del libro se lanza ese versículo y es como el resumen del libro de jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía y a Elcana le parecía bien, por la misericordia de Dios, estas prácticas piadosas. Él subía todos los años a ofrecer sacrificio a Jehová, por lo que podríamos estar hablando de un hombre piadoso, ¿cierto? Pero que tenía esta situación familiar, que tenía esta complejidad. Y después el versículo 3 nos presenta a otros personajes, ¿cierto? Nos dice que en Silo, ¿cierto? En este templo, dice, donde estaban 2 hijos de Elí. Elí era el profeta del momento y tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el segundo se llamaba Finés, sacerdotes de Jehová. Estas ternuritas del Señor, ustedes, ¿cierto? Destáquenlas porque las vamos a ver un poquito más adelante. Ya lo hemos comentado en algún momento, pero acá ya nos hace la presentación de estos hombres, nos presenta como sacerdotes de Jehová. Déjelo ahí entre comillas. ¿Ya? Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces era un hombre preocupado, ¿cierto?
llegaba el día en que el Cana debía ofrecer sacrificios y para él era, era parte de su vida esto, o sea, no era al azar. Había un día determinado donde él sabía que tenía que prestar un servicio a Jehová, prestar un servicio a Jehová. Y a veces para nosotros, y ojo, ojo nosotros los padres, ¿cierto? Quizás los varones, podría decir yo incluso, eh, debemos dar estas señales a nuestras familias, es importante. A veces el padre de familia es el más lote con las cosas del Señor, el que está menos preocupado, el menos, hay una palabra que utiliza mucho el pastor, que es cuando uno tiene que hacer las cosas bien, con dedicación. No recuerdo cuál es la palabra, pero quizás como varones somos los encargados de Riguroso. riguroso. Gracias. Esa era la palabra. Esa era la palabra. ¿Ves? Si era el pastor dice esa palabra. A veces los varones somos los menos rigurosos. Cuando quizás en los tiempos de que asistíamos a la iglesia, los varones éramos los que íbamos más desaliñados a la iglesia, más al lote, más atrasados, los que retrasábamos al resto, tenían que despertarnos de la siesta para poder ir al culto, porque si no nos despertaban de la siesta pasábamos de largo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el cana, era el que ponía la cuota de rigurosidad, el que comandaba y lideraba el servicio a Jehová, y con él tenía que seguir el resto de la familia. A pesar de todas las complicaciones que estaban dentro de la familia, había un conflicto, ¿cierto? Pero este hombre llevaba a los suyos a la piedad, a las prácticas piadosas. Y ahí destaquémoslo nosotros para nuestras vidas. ¿Cómo lo estaremos haciendo en ese sentido, ¿cierto? En nuestras prácticas, en nuestra vida en el Señor. Entonces, cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, dice que le daba a cada integrante de su familia una parte. Pero hace una salvedad a la palabra y nos dice que a Ana le daba una parte escogida, ¿cierto? La palabra escogida, ahí la estuve buscando, y es maravilloso. Y quizás al final de la clase me voy a tomar un tiempito, me gustaría compartirles una aplicación de celular que es súper sencilla, para que podamos tener todos acceso a lo que nosotros, y le ponemos color, al original. Suena así como que fuera un códice espectacular, secreto, que solo algunos tienen acceso. Que incluso yo le comenté a la Laura, dije, no, mira, quiero hacer esto. Y Laura me decía, no, no divulgues tus secretos. Eso solo algunos lo pueden tener. Molestándome me decía. Quizás al final les voy a mostrar una aplicación que es muy sencilla de ocupar y que a ustedes le puede servir para sus estudios. Bueno, y en esta aplicación yo voy a buscar el original de esta palabra. Y es chistoso porque la palabra escogida hace referencia a la nariz. Les dio una parte de nariz. Y cuando bueno, la Reina Valera lo traduce como escogida, porque habla de que era algo especial, algo dedicado, algo que como que venía de adentro, algo que tenía vida, que no era entregar algo por entregar. Había parte de el Cana en lo que él estaba entregando. Algo como que venía desde dentro. Por eso dice escogida, algo dedicado. Entonces la palabra nos dice que a todo le daba algo, pero a Ana le daba una parte escogida. Y la palabra se encarga también de decirnos por qué le daba esta parte escogida. Porque dice por qué le amaba. Y ahí podemos nuevamente destacar el tema de la bigamia. Tenía dos esposas, pero había una a la que amaba. Es como la palabra nos dice, no se pueden amar a dos señores. Por mucho amor que el Gonza crea tener para entregarle al mundo, podemos amar, Gonza solamente puede amar a una. ¿Ya? ¿Cierto? A una. Dice que la palabra nos dice que el Cana amaba a Ana y nos hace una salvedad después.
Y es un punto también muy importante que tenemos que destacar de toda esta historia. Porque dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y nos dice, coma, aunque Jehová no le había concedido, ¿cierto?, tener hijos. O sea, el Señor fue el causante de todo el problema familiar. No, si ya lo decía alguien por ahí, si cuando nos hacemos evangélicos, cuando nos acercamos al Señor, puros problemas en nuestras casas, ¿cierto? Y aquí la palabra nos dice que el que determinó de que Ana no tuviese hijos fue él. Y hacemos una detención, porque es así en nuestras vidas, ¿cierto? Es así en nuestras vidas. Hay cosas que el Señor ha determinado que para nosotros no, no nomás. Y ahí aplícalo usted quizás al área que quizás usted está viviendo, eh, pero hay determinaciones del Señor para nuestras vidas que son un no. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y no, Jehová no le había concedido. Eh, y nosotros hacemos un problema a veces de esas situaciones. Pero en nuestras vidas hay muchas cosas en las que el Señor ha determinado un no. Un no. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante, pero tengámoslo en claro eso, que este tema era de la mano, venía de parte de Dios, de la mano de Dios. Él no le había concedido tener hijos. Aunque el problema no es tanto que el Jehová no le haya concedido tener hijos, sino el problema está en el versículo 6. Y su rival, dice, le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y aquí también tenemos que destacar algo. Canalla Penina, mala, mala onda Penina, canalla, súper canalla. Porque imagínense, cuando iban a subir con todo quizás no sé, la dedicación, con todo el tema más herencia, ¿cierto? Iban subiendo y Penina iba con la ramita, con el palito ahí, y se lo iba poniendo aquí en las costillas. Oye, Jehová no te ha conseguido tener hijos. Oye, Jehová, Jehová esto otro. Eh, como eso nos puede pasar a nosotros. Eh, vamos a conectarnos al Zoom y de repente viene alguien y nos dice, ¿para qué te vayas a conectar si no te sirve de nada? ¿Para qué si y empiezan a bombardearte con distintos pensamientos de distintas cosas? ¿Para qué esto? ¿Para qué vas a seguir orando si nadie te escucha? ¿Para qué, para qué te sigues dedicando? ¿Por qué te sigues santificando? ¿Para qué te limitáis tanto en estas cosas, cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué intentáis hacer las cosas legalmente y no sacáis una licencia en María Pinto? ¿Cierto, Gonza? Sí, con el Gonza nos reímos porque al Gonza y a mí me ofrecieron exactamente lo mismo. No, sácate la licencia ahí. Tengo un conocido que saca licencia en la no sé ni dónde está María Pinto. ¿Cierto? Pero vuelvo a la palabra. Están ahí esas voces reclamándonos. Mira lo que hace Jehová. Tú sigues sirviéndole, pero mira lo que hace Jehová. Mira lo que no está haciendo. No te ha contestado esto, no te contestó esto otro. Mira cómo te tiene, mira cómo estás. Y un poco lo que yo conversaba con Laura, esta situación le provocó una complejidad a Ana. A tal punto decía que se entristecía y no comía. O sea, esta situación había sobrepasado a Ana, ¿cierto? No sé si alguno ha vivido una situación semejante, que un problema llegue a tal punto que dejes de comer. Yo sé que hay algunos que nunca han vivido eso. El Gonza se ríe. Pero algunos no dejan de comer, pero quizás dejan de dormir, ¿cierto?
Más de alguno deja de dormir. En la noche no hay sueño. Ponen la cabeza en la almohada y en vez de venir sueño, pareciera que el cerebro se despertara aún más y empezara a trabajar, a trabajar, a trabajar, ¿cierto? Esta situación estaba sobrepasando a Ana. Lloraba y no comía. Esta situación la tenía muy compleja, muy acomplejada. Eh, a lo que el Cana, en el versículo 8, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Importante, un varón de Dios, atento a la situación igual que lo que estaba ocurriendo. Ojo, aquí no. ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y esa frase es la que me tiene durmiendo en esta pieza, pues, hermano. Yo le dije que le iba a contar porque no te soy yo mejor que 10 Santis. Eh, y quizás poner un poco sobre la mesa esto. Porque claro, yo sé que usted, en la lectura que usted le hace, suena cómico, suena súper cómico. Imaginarse quizás ese momento donde el Cana le lanza esta frase a Ana: oye, Ana, pero amada mía, ¿no te soy yo mejor que 10 maridos? Perdón, que 10 hijos. Y nosotros con nuestra mentalidad moderna, ¿cierto? Occidental, leemos esto y decimos: ah, se creyó más o menos, ¿cierto? ¿Qué se cree el Cana? ¿Cómo que se cree bacán? ¿Cómo le va a lanzar esa frase a Ana? Y quisiera quizás dejar unos momentitos para que usted comentara: ¿fue adecuada esta frase? ¿No fue adecuada? ¿Fue un poco desubicado desde su parte, de parte del Cana, decirle esto a Ana? Imagínese una mujer complicada con la situación, lloraba, no comía, y viene su marido y le lanza esta frase. No sé si alguien va a comentarnos algo. No hay respuestas equivocadas. Dejo ahí la palabra al que quiera comentarnos un poco. Hay algunos que no van a decir nada porque les pueden pegar en la casa, ¿cierto? Pueden terminar durmiendo en la pieza chica como el Dani. No sé, pastor, ya si está todo, el público lo está pidiendo. No lo murieron al pastor, no lo dejaron. Ahí sí. No lo puedo decir de forma privada porque me podría traer consecuencias. Se podría tener consecuencias si lo digo de manera pública. ¿Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha bien. Ya. Yo pienso que, a ver, yo sé que es feo de repente decir yo pienso, pero de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra, tenemos, por supuesto, una opinión. Y esa opinión tiene que ver, digamos, con que desde el momento en que Ana, o sea, que el Cana, eh, manifiestas un espíritu diferente a las demás, a las otras personas, porque él no tenía ninguna obligación de alguna práctica religiosa. Lo hacía solamente por un tema interior. Y quiero aquí, hermanos, tomar un tiempecito para decir, por ejemplo, que el interior es la manifestación pura de nuestra fe. Cuando nosotros nos acercamos a Dios de manera voluntaria, cuando no necesitamos otros órganos externos que nos estén presionando para que nosotros busquemos al Señor, no hay situaciones puntuales en nuestra vida que de alguna manera presionen para que usted busque a Dios o vaya a la iglesia, en fin, etcétera. No sé si se entiende. Y cuando no existe, digamos, ningún tipo de estas cosas, y nosotros en forma voluntaria queremos buscar al Señor, porque me da la impresión de que ese era el caso del Cana, que él tomaba sus pilchas, como decimos nosotros, su séquito, y hacía todo un tema logístico para asilo y adorar al Señor.
Entonces había una profunda fe en su interior. Entonces cuando nosotros vemos ese, digamos, ¿cómo podría decirle? Esa, no sé, digamos qué palabra utilizar, pero la decisión de él de buscar a Dios de esa manera, difícilmente su respuesta iba a ser una respuesta así como al vuelo, una respuesta superficial, una respuesta trivial, así como para dejarla tranquila a ella. Yo creo que la respuesta que él le dio era la respuesta precisa para el momento. Si bien es cierto, a lo mejor el elemento que utilizó, digamos, la recomendación es muy cercana, como decimos nosotros a veces, pero yo creo que nació del profundo amor que le tenía él a Ana. Había un profundo amor. No dice nada, si usted se dio cuenta ahí en la lectura bíblica, no habla nada de Penina. ¿No? Por eso es que, bueno, yo lo encontré hasta chistoso. Claro, se forjó el Can un problema por él mismo. No era necesario tener dos, era con una bastaba y sobraba, porque él le dijo, yo te soy mejor que 10 hijos. Amaba a Ana y la respuesta pienso yo que era una respuesta adecuada para decirle a ella que se quedara tranquila, porque él jamás se iba a ir del lado de ella. Los hijos se van, forman su núcleo, pero Dios nunca te deja, el esposo nunca te deja a la esposa y la esposa nunca deja al esposo. No es habitual, son casos puntuales, son cosas extraordinarias, pero por regla general no es así. No sé si puedo comentar algo más, pero... Pero ¿va a comentar algo más? Dele, aproveche. No, bueno. No sé si alguien está de acuerdo con el pastor o considera que no, que el pastor estaba amenazado por debajo de la mesa, entonces no puede. Eh, Ya, Jaime después del Gonzalo. se veía que como que de repente se movía así el pastor, no sé, abajo tal vez le llegaban sus patadas. El lápiz, ahí le estaban enterrando el lápiz. Eh, cuando dice el detalle que él le daba a ella prácticamente una doble, porque quien se suponía tenía familia se le daba un poquito más, muestra que, que la legítima, porque a ver, eh, antes de, antes de llegar a este punto, en ese tiempo, para esos tiempos, digamos, todavía no había una sanción potente acerca de esto de la bigamia y de la poligamia. Y sí, la costumbre era que si tú te casabas con una mujer que era estéril, entonces, por esa razón, no es que elegían dos esposas y se casaban así los patudos, no. Eso, sí, Dios es ordenado, nunca nos olvidemos de eso, Dios es ordenado. Y sí, se permitía tener una segunda mujer. ¿Se acuerda lo mismo cuando fallecía el, cuando fallecía el marido y no alcanzaba a procrear, se tenía que casar con un hermano? ¿Se acuerda de eso, esa ley? Ya, pues acá en este caso también está esta parte donde si la persona con la que se casó era estéril, entonces había opción de tener una segunda esposa. Por eso que Ana, en estricto rigor, era a quien eligió en ese amor para unirse, ¿cierto? Y claro, a ella le daba un poquito más y por esa razón es que con toda seguridad la, el privilegio, aquí las hermanas se podrían enojar un poquito, pero en esos tiempos también el, el que tuviera un esposo ya era un privilegio, ya porque si no era mal mirado, era como no tener hijos, no tener hijos era súper mal mirado, o sea, era como, chuta, está maldita por Jehová más o menos, o sea, hace una cuestión terrible, terrible. Por tanto, era súper mal visto. Entonces, tener un esposo para una mujer
Ya eso era importante. Entonces, por eso se desprenden las palabras también de lo que dice el canon. No, no, oye, ¿no te basta conmigo? O sea, ya pégate el palmetazo, ¿sí? Pero se entiende en el sentido del contexto en el que están viviendo. Por esa razón es que él dice eso. Eh, considerando que la segunda mujer es eso, es una alternativa a la procreación. No que él esté enamorado de las dos, por ejemplo. Él estaba enamorado de Ana. Ahí parte el tema. Así que en ese no te soy yo mejor, claro, hay un dejo de mucha preocupación y que él en el fondo la atendía en todo, dándole mucha preferencia a ella, porque obvio, si era la elegida, la otra era la alternativa. Eso es el comentario. Ese Jaime. Bueno, sí. Sí, aquí me van a funar porque difiere un poco de la opinión de mis hermanos. Creo que el problema al que apunta Ana no tiene que ver justamente con el Cana. Ana no está reclamando de que el Cana no la ama, sino que justamente algo que mencionó el hermano Jaime y es el tema de la esterilidad. Para ella es una afrenta como mujer. Ella se siente insuficiente. No es que no le sea suficiente el amor del Cana, ¿cierto? Sino que ella se siente insuficiente como mujer porque no es capaz de procrear. Entonces, cuando Ana va delante de Dios, no le dice, Señor, quiero que me ame más mi esposo. Por el contrario, sino que quiero poder procrear. Es una aflicción propia. Entonces, claro, es la respuesta de un hombre, porque finalmente él no puede apuntar a más. Él no puede hacer el milagro, ¿cierto? Y dentro de sus posibilidades, lo único que él puede hacer es darle todo el amor que tiene. Pero eso no va a atender a la necesidad que realmente tiene Ana. Entonces, creo que el problema va un poco por otra parte. Sí, creo que yo como hombre hubiese respondido lo mismo. ¿Ya? Estoy dando como todo mi esfuerzo, ¿cierto? Pero creo que no apunta a la aflicción que realmente tenía Ana. Eso. Bien. Agradezco las opiniones vertidas. Yo quisiera destacar algo, que esto lo conversábamos con Laura, y la Laura hasta le dio rabia en un momento, este tipo, ¿cómo se le ocurre decir esta frase, el Cana de esta forma, ¿cierto? Qué insensible. Eh, yo busqué harto en internet y como que nadie se lanza una opinión sobre este tema, como que nadie llega a un consenso. Pero yo le decía a Laura, en mi lectura de la frase de este hombre, como bien decía el pastor, un hombre que la Biblia se encarga de hacernos notar de que es un hombre piadoso, en medio de, es una luz en medio de toda esta oscuridad, está el Espíritu Santo detrás de este hombre, alentándolo a servir, aunque el contexto era de no servicio, ¿cierto? Eh, la preocupación, que quizás es muy similar a lo que nos pasa hoy, aquí en este contexto que estamos viviendo. Nadie está incentivando, no hemos perdido incluso este tema de ir a la iglesia, hasta que de repente por ahí alguno permanecía solo por el rito de asistir a la iglesia, hasta eso hemos perdido un poco, pero eh, había algo interno de este hombre, un deseo de agradar a Dios. Eh, y hay que tener en consideración que el número 10 en la Biblia tiene un significado, tiene que ver con la plenitud, con estar completo. Eh, y yo creo que no se lanza ese número o la palabra no nos manifiesta ese número por decirlo, sino que mejor yo que 10 hijos, una forma de decirle a Ana, no que él era suficiente, con él estaba lista Ana, sino decirle, y lo que yo le decía a Laura, una forma de, lo que a mí me decía el Señor era, oye viejo, tú estás completo ya. Todas estas aflicciones naturales son parte quizás de un contexto social, eh, pero hoy tú estás completo. Ana se estaba
afligiendo por lo que no tenía, y como ahí creo que Jaime nos hacía notar eso, Ana sufría por lo que no tenía. Y y el Cana mencionando lo que ella sí tenía, ¿cierto? Lo que sí tenía. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Sufrimos siempre por lo que no tenemos. Y le quiero decir algo, siempre nos van a faltar cosas. No hay ningún jeque arábico aquí, ¿cierto? No sé si hay algún jeque que por ahí pueda... Si hay algún jeque, avise por interno. Tengo mi currículum por si lo necesitan. Pero a nosotros nos van a faltar siempre cosas. Yo, por ejemplo, ahora que estamos una de las cosas por las que le doy gracias al Señor por la pandemia es que estar más tiempo en mi casa me ha forzado a tener que arreglar cuestiones y cuestiones que la estaba pateando. No, algún día las voy a hacer, algún día las voy a hacer. Ahora las estoy haciendo. Y mientras más miro, más me dan ganas de hacer cuestiones. Y nunca paráis. Siempre hay cosas que quieres hacer, que arreglar, que cambiar. Y si yo me quedo en eso, me voy a afligir, ¿cierto? Siempre van a haber cosas que nos van a faltar, ¿cierto? El que está soltero quiere polola, el que está pololeando se quiere casar, el que se casa quiere un hijo, quiere una casa, el que tiene una casa quiere el auto, el que tiene un auto quiere cambiar el auto, ahora quiere tener auto del año. No se le ocurra comprar un auto ahora porque no le va a costar un riñón, estar 2 riñones, tan carísimos los autos. Y así, y en otras situaciones igual, el que está con una aflicción física quiere la salud y se aflige, y así, siempre hay algo que nos falte. Lamentablemente a Ana la estaba superando esta situación y el hombre de Dios le estaba intentando de alguna otra forma, desde mi visión de la lectura bíblica, le quería hacer notar esto. Amor, eh, tienes lo suficiente, Dios te ha dado mucho. Preocúpate más de lo que Dios ya te ha dado que aquello que porque Él no le quiso dar hijo. Y la palabra, por eso le decía en un comienzo, se encarga de decirnos, Jehová no le había concedido el tener hijos. Como a nosotros muchas cosas el Señor no nos va a conceder. No nos va a conceder. Dice el versículo 9, seguimos con la lectura. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Ana fue al templo, ¿cierto? Lloró, oró a Jehová amargamente y le hizo la petición al Señor. Como legítimamente nosotros podemos hacerle, ¿cierto? Nuestras peticiones al Señor. La oración, o lo que nos comenta el versículo 11, se destaca una palabra que se repite 3 veces, ¿cierto? Que es, ella se presenta siempre como una sierva delante del Señor. Si te dignares a mirar a tu sierva, ¿cierto? Sino que diera a tu sierva un hijo varón, eh, ella le promete algo, hace una promesa delante del Señor, le dice, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no va a pasar navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerda Sansón y este voto? Es un poco esto la promesa que está haciendo. Y hay algo que me gustaría, quizás, allá te agarra su lápiz y raya un poco la hoja. Dice, qué importante eso, porque el que dedica a los hijos no es el pastor, ¿cierto? Y destáquelo usted porque es importante saberlo, porque nos aferramos al rito, nos aferramos mucho al rito. No sé, pues, no sé si, bueno, si Dios permite que Dani dé a luz, ¿cierto? Ya por la cercanía familiar, quizás la Dani se lo va a poder llevar al pastor y van a poder orar, pero quizás, no sé, si yo tengo otro hijo y la situación
de pandemia está como está, no le voy a llevar al cabro chico, voy a arriesgar al pastor, llevarle a mi cabro chico para allá para que él ore. Yo puedo, ¿cierto?, orar al Señor. Y ojo, el de dedicar a Jehová no era solamente un acto de un momento. Y también hay que destacar eso, no era un tema de que, lo voy a dedicar a Jehová, lo voy a llevar al templo, el pastor lo va a tomar así, va a hacer su obra cadabra, ¿cierto, papá? Y me lo va a volver y se acabó el rito. Usted sabe lo que viene en la historia. Usted sabe que cuando Ana dijo, yo lo voy a dedicar a Jehová, no fue, vamos a hacer una ceremonia especial en el templo y vamos a invitar a los padrinos y no sé, y después vamos a hacer una oncecita. Vamos a, no sé si usted hace oncecitas después de una dedicación, pero lo que Ana estaba proponiendo en su corazón era un poco más grande que simplemente un rito, ¿cierto? Era un poco, iba un poco, yo digo un poco, pero era bastante más allá que el rito. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, todos los días, dedicarlo todos los días. Y me hablaba, a mí como padre me hablaba mucho esa palabra. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, ¿cierto? Aquí entra otro personaje a la escena, el sacerdote Elí, ¿cierto? Que mientras, dice la palabra, que mientras ella estaba orando, él la observaba. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, ya que hay una radiografía espectacular a la situación sacerdotal del momento. El discernimiento espiritual, la sabiduría del Señor, no había, no estaba el discernimiento, la sabiduría que da el Señor. Por el contrario, viendo todas las cosas de forma natural, supernatural. El hombre, este hombre ya quizás más mayor, miró a esta mujer que estaba tanto rato ahí tirada, quizás en el piso, imagino yo, quizás hincada, que, que movía sus labios, pero que no se le escuchaba nada, y la tuvo por ebria. Y es una constante, y lo vamos a ver, una constante del sacerdote. Siempre su primera apreciación no era la correcta. Nunca sus primeras apreciaciones fueron las correctas. Siempre tuvo que ver una segunda, ¿no te acuerdas lo que vamos a ver después en el llamado de Samuel? Lo mismo. Sus primeras percepciones nunca eran atinadas, nunca eran dirigidas por el Señor. Y ojo ahí con nosotros. A veces nuestra relación con el Señor está tan distante, es tan poco fina, que siempre nuestras primeras apreciaciones son malas, siempre nuestras decisiones son malas. Nuestros comentarios son malos, porque no está el Espíritu ahí en nosotros. Está distante. El Espíritu Santo de este sacerdote y el sacerdocio en general estaba muy distante en este momento. Y se lanzó una frase, versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Sí, eso fue más duro que lo que a veces creemos que es lo que dijo el Cana. Versículo 15. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No he bebido vino ni sidra. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a la mamá de Sansón? Que no debía hacerlo. El Señor ya estaba preparando el camino. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel le otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Un par de cositas que destacar. Bueno, lo desatinado quizás de Lee, de no tener la sabiduría del Señor.
Y igual un poco el corazón de Ana, porque si Ana hubiese estado viviendo en nuestros tiempos, si hubiese sido como yo, hubiese llegado a la casa a puro reclamar. ¿Qué? El pastor, lo que me dijo el pastor, ni un brillo más desatinado, y se habría quedado en el comentario, en ese comentario. Y quizás es algo que vamos a ver, y es una característica que vamos a ver en Samuel, una característica que es súper importante en Samuel, que de alguna u otra forma Dios lo bajó un poco del contexto que estaba viviendo. Samuel no se quedó en las cosas horribles que estaban ocurriendo a su alrededor, sino que estuvo preocupado siempre de su relación con Dios. Y Ana está haciendo esto. Ana está preocupada de su situación con el Señor. No se quedó en que lo que le dijo este viejito que era desatinado. Ella estaba preocupada en lo que Dios tenía que decir. Y ella le presentó su petición al Señor y tenía fe en que Jehová le iba a contestar. ¿Y cómo sabemos que tenía fe? Porque ocurrió lo del versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué maravilloso es cuando la oración tiene ese efecto en nosotros. ¿Cuántos de nosotros oramos y después que terminamos de orar no pasa nada? Seguimos igual, igual. Y eso es como que al final le hablamos a la pared, como que no hay certeza, no hay esperanza de que somos oídos. Porque sí, hermanos, somos oídos. Yo sé que muchos podemos dar fe de que somos oídos por el Señor y que somos oídos y sabemos y tenemos certeza de que somos oídos, no porque después se vaya a cumplir la petición que le hicimos, sino porque en el momento de la oración hubo un algo, hubo una paz, hubo un descanso, ¿cierto? Esta mujer oró al Señor y, y no se le quitó la ansiedad porque, no, es que hizo catarsis y ya listo, se descargó. Se tomó unos rabotril y se fue para la casa en paz. No, ¿cierto? Es el Espíritu Santo en su corazón. Y fue la respuesta a su oración. Esa fue la respuesta. Esa paz es la respuesta, muchas veces la respuesta del Señor a nuestras vidas. No el que en el momento ocurra la situación que le estamos pidiendo. Si el Señor contestara cada una de las cosas que le pedimos, ahí la dejo nomás. Pero su respuesta habitual, por no decir de siempre, es eso, es esa paz. Esa paz. Es devolvernos esa calma. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Porque el Señor se acuerda. Y claro, pareciera como que se hubiese olvidado. Cuando leemos se acuerda, es como, si se acordó es porque se había olvidado. No humanicemos, y repito, como lo comenté quizás en algún momento, no humanicemos al Señor. El Señor no es igual que nosotros. Quizás en la limitante de nuestro léxico, de nuestras palabras, intentamos de alguna forma explicarlo así. Pero no es que Jehová lo haya olvidado, ¿cierto? No es que se haya olvidado de Ana y que se acordó del momento, sino que en ese momento Jehová consideró que era el momento preciso para que ocurriera lo que ella estaba pidiendo. Y se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Y si me permite, voy a dar, porque ya estamos en la hora, voy a dar lectura simplemente para adelante. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Esto fue luego, ¿cierto?, del nacimiento de Samuel.
Otra vez, este hombre llevaba a su gente a ofrecer sacrificio a Jehová. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, le trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. No sé si lo encuentra tremendo, pero a mí, ya por el contexto mío, le doy otra lectura. Y es tremendo lo que hizo esta mujer. No sé si cualquiera lo habría hecho. Eh, dedicar a un niño de esa forma, al primero. No sé, bueno, yo tengo solo uno, ¿no? Por ahí los que tienen más hijos podrán decir: no, pero quizá un poco la diferencia entre el nacimiento de un primero, de un segundo, de un tercero, de un quinto como mi suegra. Pero el primero es el primero, es el primero en todo sentido. Y había una promesa de por medio. Esta mujer había dicho: Señor, con tal de que tú me lo des, yo te lo voy a dedicar. Y como le digo, esta mujer lo dedicó, y lo dedicó en serio. Cuando fue destetado, lo llevó al templo y dijo: para que esté aquí para siempre. Se va a quedar aquí. Va a ser de Jehová. Eh, esto es, esto es un diezmo, hermano. Esto es literalmente, esto es una imagen de lo que Jehová hizo por nosotros. Jehová entregó a su único, a su unigénito, por nosotros. Y es Ana manifestando este corazón, esto que viene de Dios solamente. Eh, y fue capaz de entregar a su hijo. No sé, quizás los que me llevan más ventaja podrán decirme: pero qué importante es lo que hagamos quizás con el primero de nuestros hijos. Marcará un poco la senda de lo que vendrá para adelante. No sé si yo lo hablo quizá un poco desde la teoría, pero y que pongamos atención en eso, en lo que hacemos quizás hasta con el primero. Yo estoy en esa, yo por eso lo comento, estoy en eso. No sé si el Señor me concederá tener más hijos o hijas, pero qué importante es lo que hacemos con ese primogénito que Jehová nos ha concedido. Porque Jehová le concedió más hijos a Ana. Pucha, después le invito, ya para no extenderme más, a leer el comienzo del capítulo 2, que viene el cántico de Ana, que es maravilloso. Lo que, lo que dice Ana en su cántico manifiesta todo lo que estaba dentro del corazón de esta mujer piadosa, que reconocía que no podía hacer nada por ella misma, que todo viene de parte de Dios, que Dios es quien decide, que todo está bajo la soberanía de Dios. Eh, que Jehová al humilde lo exalta, y que es capaz de cerrar la boca de los arrogantes, dice, entre otras cosas. Nos manifiesta un poco el corazón de Ana. Pero lo que hizo Ana con Samuel es tremendo, es tremendo. Eso es dedicar un hijo al Señor. Y siguiendo un poco quizás con la línea de lo que hablábamos con nuestro hermano Jaime, o lo que nos compartió nuestro hermano Jaime, la familia. Esto es una dedicación al Señor.
Es algo que nosotros tenemos que hacer como padres. Yo no lo voy a, no lo voy a tomar literal y voy a agarrar al Santi y cuando deje de tomar leche se lo voy a llevar al pastor y que viva con el pastor. Y que el pastor se haga cargo. Lo dediqué al Señor, ¿cierto? Sería la papa, sí. Sino el llamado es a mí como padre, ¿cierto? O a usted como madre, padre, eh, realmente dedicar a nuestros hijos, tomar el peso de lo que significa dedicarlo. Este ejemplo que estaban dando estos dos padres piadosos, Elcana y Ana, lo que ocurría en sus corazones, cómo era su servicio, su amor, su reverencia delante del Señor, a pesar, insisto, a pesar de que el contexto no ayudaba en nada. Porque la sociedad, y cuando hablo de sociedad hablo del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no estaba buscando a Dios y el sacerdocio estaba corrompido. A pesar de eso, estos padres piadosos querían agradar al Señor y querían dedicar a sus hijos, estaban interesados, estaban atentos en esto, en la crianza de sus hijos. Que el Señor nos ayude a, considerar esto. Lea en su casa el capítulo 2, este cántico de gratitud de Ana. Es maravilloso. Es muy lindo este salmo que hace Ana. Y eso, no quiero alargarme más. Le invito a que vaya adelantándose, si puede, en la lectura, para que vayamos avanzando y comentando, ¿cierto? Lo que viene, porque ya lo que viene la próxima semana va a ser ya la vida de Samuel, lo que su niñez, su crianza y su llamado. Eso, no sé si alguien quiere comentar algo que el Señor le haya compartido, le haya entregado hoy. Si no, dejo a nuestra hermana Dani